Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro encuentro semanal, un conversatorio de edificación, donde cada semana venimos con temas muy puntuales que traen muchísima luz a nuestras vidas, con Casa de Efraín ahí trabajando fuerte en eso y nuestra amada pastora Marlene Lluveres. ¿Cómo se siente, pastora? Amén. Siempre estamos bien, porque sabemos que tenemos un Dios que está ahí para defendernos y cuidarnos cada día. Así es, pastora. Hoy vamos a tener como continuidad a un tema que estuvimos viendo la semana pasada, porque hablábamos de cómo se ha pensado que Yeshua vino a abolir la ley y hablamos un poquito así de manera muy por arribita sobre la gracia. Pero hoy quiero, pastora, que usted nos profundice un poquito más sobre este tema, porque teníamos entendido, pastora, que la gracia viene a nosotros cuando Yeshua es sacrificado, ¿verdad? Exacto. Para acercarnos a Él y librarnos de esa muerte eterna. Exacto. Que nos esperaba. Sin embargo, a través de la palabra, el Señor quitó esas escamas de nosotros, gracias a Él, entendemos que no es así. Entonces yo quisiera que usted se explaye y nos cuente qué dice Dios a través de las Escrituras respecto a la gracia. ¿Qué es la gracia realmente? Claro, Barbie. Lo que pasa es que hablar de la gracia es hablar de la solidaridad que ha tenido el Señor con nosotros y que tiene cada día. Es ese favor que nosotros no merecemos, que Él nos aplica. Y esa gracia ha estado desde siempre. Gracia hubo cuando Él le dio la oportunidad a Adán y a Eva de seguir hacia adelante. Gracia hubo cuando Él preparó una arca para que Noé y su familia entrara en ella. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, eso fue producto de la gracia. Claro está que esa gracia nos es imputada cuando ya se convierte en un sello indeleble, porque se nos da el espíritu de santidad cuando Yehoshua entrega su vida en el madero y pues por supuesto nos envía su espíritu de santidad colocando en nosotros la eternidad. Eso ya es una imputación directa de su gracia, pero no significa que la gracia no haya existido desde el principio. Por gracia estamos aquí, por gracia tenemos un diseño de principio a fin que Dios hizo, que nos habla de su amor entrañable por la humanidad. Sí, porque definitivamente no somos merecedores de nada. Pero se habla mucho, pastora, como que, ¿qué tiene que ver la gracia con los méritos? Acuérdese que venimos quitando como ese orgullo humano de que yo hago, yo merezco. Ay, sí. Es algo que está realmente dañando bastante la sociedad porque estamos siendo bombardeados por este tipo de información. El humanismo. El humanismo, exactamente, de que por mis méritos, o sea, que cuando yo logro tal o cual cosa, o soy capaz de, puedo tener como una mayor, diríamos que influencia del cielo, porque hasta he escuchado esa palabra, como hay una sombrilla que me cubre porque yo hago tal cosa. Así es. Entonces, ¿qué usted me puede hablar a mí respecto a esta parte? Excelente, Barbie, excelente pregunta. Es sin duda una realidad y una verdad que somos salvos por gracia. Es decir, sin mérito alguno, es más, con todo el mérito para merecer la muerte eterna, con todo el mérito para nosotros quedarnos bajo tierra por una eternidad. Pero Yehoshua nos amó con un amor entrañable, nos amó de tal manera que Él vino a la tierra, disminuyó su honra y entregó su vida por nosotros para salvarnos y darnos eternidad. Y sabemos entonces que cuando Él vuelva, pues si estamos muertos resucitaremos y si estamos vivos seremos transformados y la incorruptibilidad será nuestra verdad. Pero el hecho de que nosotros seamos salvos no invalida las obras. Somos salvos por gracia, pero esa salvación tiene que mostrarse a través de nuestras obras, que es el caminar en el deber ser de todas las cosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque escrito está. Lo que nos demanda el hecho de que tenemos que escudriñar las escrituras para conocer a Dios y conocer su mente. Aunque su mente nos haya sido dada por el Espíritu de Santidad, tenemos ahora la mente de Mashiach. También es cierto que tenemos que activarla a través del escudriñar las escrituras. Pero saber que podemos hacer buenas obras
Saber que podemos agradar a Dios en lo que hacemos no es por nuestro mérito propio, es porque su fidelidad está para con nosotros. Es que hemos sido justificados y Él abrió nuestros oídos por su palabra. Y porque Él abrió nuestros oídos, podemos recibir esa palabra y empezar a cumplirla. Es ser educados en ella y empezar a ponerla por obra. Es decir, que si pensamos que es porque yo soy inteligente o porque yo estudio mucho y tengo conocimiento, estamos muy perdidos, porque aquí no hay nada humano que merezca mérito. Lo humano que podemos hacer, que es estudiar, que es anhelar, estar en el deber ser, es porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es porque Él nos dio su espíritu, que es el poder para hacerlo, que es su mente, que es su ánimo para lograrlo. Entonces sí podemos hacer esas buenas obras que respaldan la salvación que Él nos ha dado. Porque la palabra nos dice claro que por el fruto somos conocidos. Entonces, el fruto demanda buenas obras. Y esas buenas obras pueden ser hechas a través de nosotros porque el Espíritu de Santidad ya Él nos lo dio. Él hizo lo que era necesario para capacitarnos y volvernos personas aptas para lograr agradarlo a Él. Para ponernos esa corona, ¿verdad? Así es. Ay, el día que nos encontremos con Él. Así es. Pastor, entonces hablar de gracia es hablar de que esta no invalida la ley. Y usted sabe que hablábamos ahí la semana pasada sobre la ley, sobre todo lo que el Señor ha dejado establecido. Creo que fue un poquito claro de cómo Yeshua viene a establecer la ley, no abolirla. Pero si lo asociamos con la gracia, porque usted sabe, ¿verdad?, que a veces, bueno, yo hice algo mal, pero por la gracia de Dios voy a ser perdonada. Entonces, como que justificamos el estar constantemente cayendo en pecados o haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aclarar este punto de que una cosa no quita la otra? Excelente. La gracia nos ata a la Torá. La gracia nos ata a la ley, porque es que cuando entendemos que hemos recibido esa gracia, porque Dios nos lo hace entender, pues lo que anhelamos es hacer las cosas bien, y la cosa bien no es conforme a mi parámetro, no es conforme a mi esquema de vida, sino conforme a lo que Él dice, a lo que escrito está. Entonces, soy salva y empiezo a conocer la palabra y empiezo a cambiar de mente. Hay un versículo que nos dice que se ha entendido que el que está bajo la ley, el que está obedeciendo la ley, está bajo maldición, y es algo que yo quiero aclarar porque tiene mucho que ver, porque claro, nosotros pecamos, nosotros podemos meter la pata, como podemos decir en buen dominicano, y claro, Dios sabe si de verdad hay arrepentimiento en nuestro corazón, si ese arrepentimiento es genuino, si se nos presentare la misma oportunidad de hacerlo mal, si lo vamos a hacer diferente, Dios lo sabe todo. Entonces, ante nuestro arrepentimiento y el fruto de ese arrepentimiento, entonces claro que Él nos va a perdonar, pero eso no invalida el hecho de que nosotros tenemos que hacer la cosa bien, como Dios nos dice que la tengamos que hacer. Entonces, hay que desenmascarar que la palabra no dice que obedecer la ley es estar bajo maldición. La palabra maldición en el idioma hebreo puede verse de dos puntos de vista. La palabra merá, que nos está diciendo que es desarraigado, que es desconectado. Entonces, lo que nos dice la palabra es que aquel que no obedece la ley está desconectado de Dios. Oigan bien lo grave de esto, señores, esto es profundo. O sea, el que no está caminando en el debido proceso, el que no obedece los mandamientos, el que no expecta las promesas, está desconectado del plan de Dios. Y la otra palabra que es clalá, que es disminución de honra. Entonces, si tú desobedeces la Torá, entras en una desconexión de Dios y de su plan y su propósito. ¿Y qué te espera? La deshonra. Entonces, hablar de maldición es hablar de desconexión del plan de Dios y la deshonra que viene a tu vida al entrar en esa situación de desconexión por desobediencia o por invalidación de la Torá, por decir que está abolida. Entonces, diríamos, ese panorama completo lo podríamos reducir a esa porción que usted mencionaba en Deuteronomio 27:26, ¿verdad? Que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, que el mismo Dios lo dice. Sí, pero fíjate que se ha tomado eso como que maldito el que está en la ley, el que desobedece, el que obedece la ley. Y lo que está diciendo esta porción es que está desarraigado aquel que a la hora
de hacer los mandamientos y ponerlo por obra no está incluyendo todos los asuntos del Señor, de Hashem, de Yehoshua. Y tú te pones a pensar, cuando estamos hablando de todos los asuntos, es todos los asuntos. El Evangelio y la Torá. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la mayoría tiene muy clara cuáles son las promesas. Está en escasez y dice, no, porque mi Dios es Adonai el que suple, o es Dios el que suple. En la enfermedad, no, porque por las llagas de Jesús yo fui curado. Ah, muy lindo, ¿verdad? Pero ¿y dónde están los mandamientos que te dice guarda el Shabbat? Que te dice que tú tienes que comer y que tú no tienes que comer, que te especifica claramente cuál es la manera de vida para poder ser compatible con la santidad de Dios. ¿Por qué la dejas? O si no, todo lo contrario. Cumplo mandamiento y me siento, conocedor de la ley, conocedor de la Torá. ¿Y tu vida qué? Estás viviendo con la promesa, estás levantando la promesa en medio de la situación difícil de tu vida. Entonces no podemos tomar una cosa y desechar la otra. Se trata, amados preciosos, de integrar el mandamiento, el debido proceso y las promesas total y efectivamente, no solamente de conocimiento, sino también ponerlo por obra. Y ahí está la bendita gracia unida a la Torá que nos hace caminar en santidad. Yo espero que esta enseñanza que hemos traído a tu vida hoy te refresque el entendimiento, te aclare las dudas. Cualquier cosa, como siempre te decimos, no vaciles en escribirnos, que estamos dispuestos a explicarte lo que sea necesario para que puedas caminar en esta tierra agradando a Dios en total claridad y con la mente correcta según las Escrituras. Shalom. Shalom.